Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. Todo cristiano sincero se ha preguntado alguna vez por qué los judíos no creen en Jesús. ¿Por qué tiene que existir una diferencia entre la fe judía y la fe cristiana? Estas preguntas se hace el cristiano porque no conoce los conceptos verdaderos de la Torá acerca de quién es Dios y quién es el Mesías, como ya lo hemos explicado. En el corazón del cristiano está el pensamiento que Jesús vino a hacer milagros para demostrar que Él era divino, que Él era Dios. Y los judíos rechazaron porque no sabían el secreto, porque no sabían que esto iba a pasar. Es decir, toda la doctrina cristiana que se recibió a través de los curas o los pastores o los líderes de cada iglesia, toda esa doctrina, que el Mesías iba a venir e iba a morir y resucitar, y que ese Mesías iba a ser Dios mismo, y según los testigos, ese Mesías iba a ser un ángel, como fuera, no iba a ser un ser humano común, sino una mezcla de divinidad y de humanidad. Todo esto aparentemente era un gran secreto, que Dios no quiso revelárselo a nadie, hasta que vino Jesús. Todo esto se revuelve y se mezcla en el corazón de un cristiano. Por eso nosotros hemos tenido que explicar desde el inicio todos los conceptos originales que la Torá, que la Biblia verdadera, la Biblia hebrea, enseña, primero sobre quién es Dios verdaderamente según la Torá, luego quién es el Mesías. Y para explicar que todos esos conceptos de la Trinidad, que Dios se iba a encarnar en un ser humano, que iba a morir por los pecados, todo eso no existe dentro de las Sagradas Escrituras. Todo ese tema no lo encontramos como parte del plan divino para el ser humano. Esos conceptos son mezclas de otras historias que entre los pueblos se mezclaron tradiciones. Y finalmente, en resumen, quienes construyeron el cristianismo como lo conocemos hoy fueron los sacerdotes romanos. Recomiendo a todo cristiano que escuche estos audios que repase los audios anteriores sobre el concepto de quién es Dios y de quién es el Mesías, sobre la Torá oral también, sobre la Trinidad, etc. Pero también hay algo que nos importa mucho, y es la historia. En el Nuevo Testamento se cuenta la historia de la vida de Jesús. Se cuenta su nacimiento, que ya de por sí viene a ser milagroso. Se cuenta su vida de adulto, en la cual hay bastantes milagros, lo cual hace pensar a los demás que esos milagros demuestran la veracidad de esta persona. Sin embargo, cuando una persona conoce las bases fundamentales de la Torá, para él va a ser muy fácil determinar que esta historia no es verdadera. A lo que quiero llegar en esta breve introducción de lo que hoy vamos a estudiar es lo siguiente. Tenemos una historia en el Nuevo Testamento, la historia de Jesús. ¿Esa historia es verdadera o es inventada? La respuesta es que esa historia no es verdadera porque existe la tradición oral en el pueblo de Israel de quién fue verdaderamente Jesús, el Jesús original, el Jesús histórico, quién fue en verdad Él, cuál fue su vida, qué pasó con Él. Y la historia que se cuenta en el Nuevo Testamento es una historia que fue inventada posteriormente por los sacerdotes romanos. Ahora bien, está en la decisión personal a quién creer. Si te presentan dos historias, eres tú quien decide cuál de las dos te parece más real y más convincente, ¿verdad? Pero pensemos en algo muy importante. ¿A quién voy a creer? ¿A la tradición que nos han contado los sacerdotes romanos, llenos de paganismo, que mezclaron conceptos de la Torá con conceptos paganos, y ellos nos contaron la historia? ¿O voy a creer al pueblo de Israel, cuya fe ha sido siempre en un solo Dios, una fe limpia de paganismo,
a rabinos y maestros de la Torá, de una gran sabiduría y gran santidad, que con mucho temor de Dios guardaron la Torá escrita y oral. ¿A quién voy a creer? De todas maneras, nosotros vamos a presentar la historia de Jesús contada según la transmisión oral de la historia real que pasó en aquella época. Y también vamos a demostrar que la historia que se cuenta en el Nuevo Testamento no es verdadera por las grandes contradicciones que hay entre cada evangelio y por estar totalmente en oposición a la base fundamental de la sabiduría de la Torá. Antes de ingresar al estudio del Nuevo Testamento y cuáles son sus errores, vamos a comenzar nosotros a contar la historia que poseemos en el pueblo de Israel sobre Jesús, verdaderamente qué pasó con él. Y luego que contemos su historia, vamos a revelar quiénes hicieron los cambios y cómo se acomodó y se creó una nueva historia, un nuevo personaje, un hombre semidios, que es el Jesús que conocemos hoy en día entre el mundo cristiano. Después de contar la historia original de Jesús, vamos a entrar a estudiar lo que dice el Nuevo Testamento y corroborarlo con las Sagradas Escrituras hebreas y demostrar dónde está el error doctrinal y también el error histórico, y esperamos poder contestar la mayoría de preguntas que un cristiano se hace con respecto a este tema, para todo aquel que quiera saber de verdad por qué la fe judía no es como la fe cristiana, y en cada uno estará la decisión de lo que va a creer. Comenzamos diciendo entonces que la historia contada de Jesús en los evangelios no es verdadera, es inventada por los romanos, y nosotros tenemos la historia de lo que pasó con él y con sus discípulos. Entonces comencemos con la ayuda del Creador a contar la historia original de Jesús. Comenzamos ahora a contar la historia de Jesús. Debemos ubicarnos en la historia de aquella época y vamos a retroceder un poco para recordar que los judíos fueron exiliados a Babilonia por Nabucodonosor y estuvieron 70 años en exilio. La historia que se cuenta durante esos 70 años se encuentra en su mayoría en el libro de Daniel. Y allí también se cuenta que el imperio babilónico cayó vencido ante el imperio de los medos y los persas. Fue el rey Darío quien comenzó su reinado con el nuevo imperio medo-persa, y también Daniel fue uno de los ministros principales de aquella época de la corte del nuevo emperador. Luego vino Ciro, conocido como Ciro el Grande, y él da el permiso que regresen los judíos a la tierra de Judá, de Yehudá en hebreo, para que puedan construir el templo, en este caso el segundo templo. Toda la historia del regreso de los judíos se encuentra en el libro de Esdras y Nehemías. Toda la historia completa se encuentra allí. Ellos reconstruyeron el segundo templo durante el imperio de los persas. Posteriormente vino el imperio griego. Para esa época el segundo templo ya estaba reconstruido. Y durante el imperio griego, sabemos por historia, en el libro de los Macabeos, que es un libro histórico, a pesar que está dentro de las Biblias católicas, y no corresponde que esté dentro de la Biblia hebrea porque no es un libro inspirado, más bien es un libro de historia. Y allí se cuenta, como muchos de ustedes seguramente ya conocen la historia de los Macabeos, la historia de Hanukkah, de la fiesta de Hanukkah, que celebramos todos los judíos, pero lo que celebramos allí es lo que históricamente pasó. Los griegos, después de la muerte de Alejandro Magno, sometieron a los judíos a dejar la Torá y a que se asimilen a la cultura helénica, a la cultura griega de esa época, pero una familia de sacerdotes armó un ejército, los venció, purificó el templo que los griegos habían profanado, y ellos tomaron el mando del pueblo de Israel. Son conocidos como los Hashmonaim en hebreo, que es lo mismo que los Macabeos. Esta familia de sacerdotes tuvieron el cargo de todo el pueblo, tuvieron la autoridad, fueron reyes,
Pero estos reyes hacían tratos con el imperio de aquella época, en este caso con el imperio griego. Los griegos dejaron de guerrear contra ellos y establecieron un acuerdo de paz permitiéndoles a los judíos tener una soberanía, guardar la Torá bajo la autoridad de los reyes Hashmonaim. Estos reyes sacerdotes también ocupaban los cargos de sumo sacerdote. Uno de los descendientes de ellos, durante el imperio griego también, fue un hombre llamado Yohanan, que sirvió como sumo sacerdote y era también el rey de esa época, un rey que tenía acuerdo con el imperio griego también, es decir, no un rey absoluto, sino como en esa época solía suceder, el gran imperio dominaba el mundo y los otros pueblos tenían su propia autoridad en acuerdo con el imperio mayor, en este caso el imperio griego. Y de pronto este rey llamado Yohanan, de la familia de los Hashmonaim, de los Macabeos, como ya contamos, se convirtió en saduceo. Y para entender quiénes son los saduceos, que también encontramos acerca de ellos en el Nuevo Testamento, muchos años atrás inició un nuevo movimiento entre los judíos que se hicieron llamar con el nombre de saduceos, en hebreo Tzedokim, debido a que el promotor de este grupo, el que comenzó todo, se llamaba Sadoc. Era un discípulo de un gran sabio y él, junto con su compañero que se llamaba Baitos, llegaron a tener una confusión de doctrina en el entendimiento de las enseñanzas de su maestro y llegaron a la conclusión, dentro de su error, que no había mundo venidero, que solo teníamos este mundo. Y ellos decidieron apartarse de todo lo que es la Torá oral. Tomaban la Torá escrita tal cual estaba y la interpretaban a su forma de ver y no hacían caso a la interpretación de la transmisión oral recibida desde Moisés. Ellos dos se apartaron. Cada uno formó su propio grupo. Sadoc formó el grupo de los Tzedokim, es decir, saduceos, y Baitos formó su grupo de los Baitosim. Así comenzaron esos dos nuevos grupos dentro del pueblo de Israel. Pero eran grupos minoritarios, no tenían mucha influencia, porque la mayoría del pueblo estudiaba la Torá escrita y oral, tal como recibían de sus maestros de generación tras generación. Sin embargo, en este caso los saduceos llegaron a tener una cercanía con el gobierno de esa época, el gobierno del rey Yohanan, de la descendencia de los Hashmonaim, y llegaron a convencer a este rey que también se aparte de la explicación de los rabinos de aquella época y se convierta en saduceo. Este rey fue convencido y se cambió su nombre de Yohanan a Yanai, un nombre griego. Nos ubicamos en ese momento de la historia, cuando el rey Yohanan se volvió en el rey Yanai, un rey saduceo, y comenzó una rivalidad entre él y los sabios de la Torá de esa generación, y decidió el rey utilizar su poder para perseguirlos. Fue en esa época que estaba ya presente en la historia Jesús, cuyo nombre era Yehoshua, y es costumbre a veces usar diminutivos para los nombres. A veces a los que se llamaban Yehoshua les llamaban Yeshua. Ese fenómeno de disminuir un poco el nombre no solo se utilizó en este nombre, sino en muchos otros durante la historia. Lo hallamos constantemente en los escritos antiguos de los sabios de la Torá. Por ejemplo, el nombre Yosef muchas veces es dicho de manera corta con el nombre de Yossi. El nombre de Eliezer es también dicho muchas veces con el nombre de Lezer. El nombre de Yehuda muchas veces es dicho con el nombre de Yuda. Así encontramos que era la costumbre en la época antigua y aún hoy en día se sigue utilizando esa forma de llamar a las personas con un diminutivo de su nombre. Como fuera el caso, era llamado Yehoshua y seguramente muchas veces llamado Yeshua. Y él ya se encontraba presente cuando el rey Yanai decidió perseguir a los sabios de la Torá. Y él, Yeshua, era un discípulo de los grandes rabinos de aquella época. Y su rabino principal de él también tenía el mismo nombre, Yehoshua ben Peragia. Yoshua, hijo de Peragia. Así era la forma de llamar a todo el pueblo de Israel en esa época. Su nombre y también hijo de tal persona. Ese era como su apellido. Tal, hijo de tal. Yoshua ben Peragia. Ben significa hijo, como ya sabemos. Yoshua ben Peragia significa Yoshua, hijo de Peragia.
y era uno de los más grandes sabios de la Torá de aquella época. Y Yeshua estudiaba con él junto con otros discípulos adicionales, muchísimos discípulos en aquella época. Yeshua era un discípulo de la Torá que observaba todos los mandamientos de la Torá escrita y de la Torá oral, todos. Cumplía el Shabbat, cumplía las fiestas, cumplía todos los mandamientos e incluso era muy estricto en su cumplimiento. No había en él ningún problema hasta que de pronto sí ingresó en él un tipo de problema específico. Como en toda persona puede nacer el orgullo, en él también brotó esto debido a un tema principal de debate que él tuvo con los otros rabinos de esa época y también con su propio rabino. ¿Cuál fue? La Torá prohíbe la magia, la hechicería, la brujería. La Torá lo prohíbe e incluso la Torá misma dice de manera explícita que todo aquel que haga hechicería merece la pena de muerte. Eso estuvo muy claro. Pero Yeshua entendió, según su propio análisis, que la hechicería que la Torá prohíbe es la hechicería o la brujería para dañar a otras personas. Para hacer daño, si es para hacer daño, está prohibido, decía Yeshua. Pero si es para ayudar, para curar personas, o para hacer algún tipo de ayuda al prójimo, no para dañar, para ayudarlo. Según el análisis propio, eso estaba permitido para él. Para él la Torá permitía aprender magia para curar o para ayudar a las personas. Los sabios de esa época, los rabinos, los maestros, que tenían y poseían la Torá oral, la transmisión oral recibida desde Moisés, le dijeron que él estaba equivocado, que la Torá escrita y la Torá oral nos enseña que está prohibido la magia para cualquier tipo de uso. No importa si es para curar o para dañar, las dos están prohibidas por la Torá. Pero Yeshua no aceptó esto, se resistió a aceptar que su análisis estaba equivocado y se opuso a los sabios. Se opuso en este aspecto del estudio, en esta área de la Torá solamente. En todo lo demás, Yeshua no se oponía en nada. El único debate que tuvo con los sabios fue este, el único. Pero tenemos una tradición oral que un pecado lleva a otro pecado. Es decir, cuando una persona peca, no solamente que ya pecó ante Dios, sino que abre la posibilidad de hacer nuevos pecados. Porque la tradición oral nos dice que un pecado atrae a otro pecado. Y un mandamiento que la persona cumple produce otro mandamiento. Es decir, que le da la posibilidad a la persona de mejorar. Si la persona va por el camino bueno, desde el cielo le ayudan a mejorar. Si la persona va por el camino contrario, no bueno, también él mismo abre la posibilidad de hundirse más, lamentablemente. Y de manera semejante a lo que le pasó a Sadoc y a Baitos, que entendieron mal la enseñanza de su rabino y llegaron a entender que el mundo venidero no existía y que no había ni recompensa ni castigo. Eso es lo que llegaron a entender Sadoc y Baitos. Y dicho sea de paso, ¿por qué ellos entendieron así? Porque el maestro de Sadoc y de Baitos enseñó lo siguiente: no sirvan a su amo, a Hashem, para recibir recompensa. No lo sirvan por eso, por la recompensa. Sírvanlo por amor, como si no fueran a recibir ninguna recompensa. Sadoc y Baitos entendieron que su rabino les estaba diciendo que no había ni recompensa ni castigo realmente, que había que servir a Dios así tal cual, porque en realidad no había ni recompensa por cumplir mandamientos, ni castigo por transgredir. Algo semejante pasó con Yeshua en esta oportunidad. Él se mantuvo en su posición, dejándose llevar quizás por ese orgullo natural que todos tenemos, que nos hace tropezar muchas veces. Y él no se movió de su idea y tuvo la intención de aprender la magia y utilizarla para ayudar a las personas. Y finalmente se lo propuso y así fue. Esa era una época, como ya todos conocemos, que en el mundo no judío, el mundo gentil, el mundo pagano, muchas prácticas se realizaban de magia. Había muchos magos en esa época. Era más de lo que ahora nosotros vemos. Y Yeshua sabía que en Egipto estaba el centro de la magia, había como una academia de magia. Dicho sea de paso, por historia sabemos que en Alejandría, en Egipto, había una gran biblioteca, muy interesante, donde estaban todos los libros de historia y de ciencia de épocas antiguas hasta esa época, y que lamentablemente fue destruida. Y ahí se perdió mucho de la historia antigua.
Continuando con la historia, Yeshua vio la oportunidad de ir a Egipto debido a un problema que hubo justamente con el rey Yanai. El rey Yanai persiguió a los sabios de la Torá, y el maestro de Yeshua, llamado Yehoshua ben Perajia, huyó a Egipto para salvar su vida y la de sus discípulos. Cuando estaba en Egipto, Yeshua a escondidas fue y aprendió la magia de la Academia de Egipto de aquella época. Sin embargo, en esa época había una ley en el propio Egipto, y era que estaba prohibido que la persona sacara de Egipto todo tipo de conocimiento o libro de magia. Los egipcios no querían que el conocimiento de magia que ellos poseían saliera de sus fronteras. Esa era su ley. Y a todo aquel que le encontraban en la frontera un libro de magia, lo retenían y no lo dejaban cruzar con aquel libro. En su regreso de Egipto, Yeshua hizo lo siguiente. Se le ocurrió la idea de escribir esos conocimientos en un pergamino y de marcar su carne, su piel, en una parte de su pierna escondido, ingresar dentro de su piel ese pergamino. Eso fue lo que hizo él, y pasar. Nadie iba a revisar dentro de su piel. Luego, cruzando la frontera, reabrió el corte en su carne, en su piel, sacó el pergamino y allí aprendió los métodos de magia que había aprendido en Egipto. ¿Qué le movió a hacer todo esto a Yeshua? Tenemos hasta aquí a un hombre normal, que estudiaba Torá, que incluso observaba la Torá todo muy bien. Y de pronto lo vemos haciendo algo extraño, algo raro. Lo vemos totalmente entregado y entercado, por decirlo así, a aprender la magia de Egipto. ¿Qué le pasó a Yeshua entonces, aquí? Vemos que en él había un instinto al mal, como todo ser humano tiene, pero en este caso en él se reforzó en el área del orgullo. Él se entercó en su idea, él se empecinó en lo mismo, no quiso escuchar a sus rabinos, a sus maestros, y tanto se le metió la idea que él podía aprender la magia para ayudar a los demás o curar, y el deseo de aprender esos conocimientos entró en él de una manera tan fuerte que llegó a hacer algo un poco descabellado de cortar su piel. Todo porque no halló otra manera de pasar por la frontera con esos escritos. La tradición oral nos cuenta algo interesante que pasó cuando Yehoshua ben Perajia estuvo de regreso de Egipto. Como sabemos, Yehoshua fue con su maestro, se escondió, aprendió ese conocimiento, y luego Yehoshua ben Perajia regresó de Egipto y pasaron todos la frontera, y Yeshua pasó la frontera con ese conocimiento oculto en su piel. Pero ¿qué le movió a Yehoshua ben Perajia a regresar a Israel? Fue que la esposa del rey Yanai era hermana de uno de los principales rabinos y sabios de Jerusalén, y la esposa del rey Yanai convenció a su esposo de no seguir persiguiendo a los sabios, de reconciliarse con ellos, ya que su propio hermano era un sabio, un gran rabino, uno de los principales de esa época. Entonces el rey Yanai aceptó y dejó de perseguirlos. El hermano de la esposa del rey Yanai, llamado Shimon ben Shattach, envió una carta a Rabbi Yehoshua ben Perajia para que volviera de Egipto en paz, junto con todos los discípulos que lo acompañaban. Por eso regresaron. En el camino de regreso, Rabbi Yehoshua ben Perajia se alojó en un hotel, en una posada, junto con sus discípulos. Era una posada judía, ya que esa era la costumbre de todos los judíos, incluso cuando viajaban, buscar comunidades judías, posadas judías donde puedan comer comida apta, comida kasher como se le llama, apta para el consumo judío. Y los recibió una familia, que eran los dueños de esa posada. Al enterarse que el gran rabino, Rabbi Yehoshua ben Perajia de aquella época, venía con sus discípulos a hospedarse, ellos se esforzaron muchísimo por atenderlos con honor y darles todo lo que requerían. Rabbi Yehoshua ben Perajia hizo un comentario y dijo: «Qué bella es esta posada, qué bella es esta atención de los amos de casa», y usó en su lenguaje en hebreo la palabra bella en femenino. ¿Por qué? Porque la posada es un lenguaje femenino. El discípulo Yeshua en ese momento se le acercó, nos cuenta la tradición oral, pensando que su maestro se refería a la esposa del dueño de la posada, a la mujer que se había preocupado mucho por atenderlos bien, y pensó que él se refería a la belleza de ella, como diciendo cuán bella es esta mujer. Y con ese pensamiento se acercó Yeshua a él y le dijo: «Maestro, ella no es tan bella porque tiene los ojos muy redondos». Ese fue el comentario de Yeshua.
Hasta aquí nos sorprende lo que pasó con Yeshua en este momento. ¿Qué está pasando con él? Vemos que él piensa que su maestro está alabando la belleza física de la mujer que los atendió, y él hace un comentario diciendo, bueno, no es tan bella. Hay que saber que en el pueblo de Israel, sobre todo en las épocas antiguas donde eran más meticulosos y más cuidadosos, es prohibido, según la Torá, que el hombre se esté fijando en la belleza de una mujer prohibida para él, una mujer casada. Y también los sabios enseñaban que los hombres no deben estar mirando la belleza de las mujeres porque los llevaría a través de sus ojos a pensamientos de pecado, y eso haría que sus mentes, por medio de la visión, se corrompan si todo el tiempo los hombres están mirando la belleza de las mujeres. Y esa ley incluso es hasta el día de hoy, que todo judío observante de la Torá debe cuidar sus ojos de mirar a las mujeres, y el hombre soltero debe buscar una esposa, y el hombre casado debe admirar solo a su esposa, mirarla solo a ella, y solo cuando es necesario comunicarse con otra mujer, como en el caso que un varón va a comprar algo en la tienda y ahí atiende una mujer y es necesario comunicarse con ella, ahí no hay ningún problema, ahí puede comunicarse, puede indicarle lo que necesita y nada más, pero no fijarse en su belleza con atención. Todo eso no se puede hacer para un judío serio que desea observar la Torá. Y en esa época, esa ley era mucho más estricta todavía que ahora. Porque como sabemos, las personas de la época antigua eran más cuidadosas. Y con el paso del tiempo, se va deteriorando el cuidado de lo espiritual. Continuando con esta historia, Rabbi Yoshua se enoja con él. Nos cuenta la historia que él se enoja mucho con él por ese comentario de su discípulo. Y le dice lo siguiente, en su enojo, le dice, malvado, de esto tú te ocupas. Así le dice según la historia. ¿Qué quería decir? Tú tomas tu tiempo en esto, en mirar mujeres, incluso una mujer casada todavía. Y se enojó mucho con Yoshua por esta actitud. Pero la pregunta es ¿por qué Yoshua ben Perachia se molesta tanto con él? Porque sabemos que hay un precedente. Él veía en su discípulo esa actitud de orgullo y de terquedad acerca de ese tema de la magia, y ya comenzó a ver en él actitudes de rebeldía contra sus maestros. Cuando viajaron a Egipto, todos sabemos que la persona aprende del entorno, y Yeshua, que se escapaba para aprender de los magos, también se contagió del comportamiento de los egipcios. Nosotros creemos que todo es solamente conocimiento, y no es verdad. También existe la influencia del comportamiento. Y Yeshua fue a aprender magia y terminó contagiándose del comportamiento moral de los egipcios. Y como dijimos, un pecado lleva a otro. Yeshua, de su pecado de orgullo y de rebeldía, lo llevó al pecado de actuar moralmente como los egipcios de esa época, que solían mirar mujeres, que solían comentar sobre las mujeres sin ningún problema y estaban sumergidos en una vida indecente. Y Yeshua se contagió, y por la costumbre le llegó a parecer normal mirar a las mujeres y comentar sobre ellas. Rabbi Yoshua ben Perachia se dio cuenta que su discípulo estaba en un problema mayor aún, que un pecado lleva a otro pecado y que él necesitaba una corrección. Por eso en ese momento lo castigó con el castigo de Nidui. Nidui significa como si dijéramos que lo excomulgó. Es una palabra católica, no es tan apropiada usarla, pero es la única que encuentro hoy para explicar qué es lo que hizo con él. El Nidui es un castigo en el cual el judío queda apartado de la comunidad y no puede participar hasta que él se arrepienta, pida perdón y se le quite el Nidui. Ese castigo de apartarlo de la comunidad también es una protección a la comunidad judía, para que no reciban influencia negativa de él. Nos sigue contando la tradición oral que Yeshua sintió el deseo de arrepentirse y pedirle perdón a su rabino por el comentario que había hecho, para que lo acepte otra vez como uno de sus discípulos, como al inicio, y venía ante el rabino a disculparse. Rabbi Yoshua ben Perachia quería que su discípulo tomara las cosas en serio, y no lo recibió tan rápido. Al principio quiso darle una lección. Sin embargo, después de un tiempo, Rabbi Yoshua ben Perachia vio que debía aceptarlo, ya estaba listo y dispuesto a aceptarlo. Cuando aquel día vino Yeshua nuevamente ante el rabino se encontraba recitando el Shema. Shema es una porción de la Torá que habla que Hashem es uno y único. Entonces el rabino le hizo una señal
a Yeshua que esperara hasta que él termine. Pero Yeshua entendió en esa señal que lo estaba rechazando otra vez. Nos cuenta la tradición oral que se enojó mucho Yeshua y tomó una piedra y se postró ante la piedra y la adoró. Así nos dicen los sabios, pero nos quieren decir algo más. Es decir, no es tan simple que Yeshua tomó una piedra y la adoró. En realidad, la explicación de aquella historia es la siguiente. Aquí es donde venimos a explicar exactamente qué tipo de magia aprendió Yeshua. ¿Cuál fue? Hay una magia que se llama Merculiás, que consistía en dos cosas. Uno, adorar a un dios llamado Mercurio, el cual representa el planeta Mercurio. Y esa adoración consistía en colocar específicamente unas piedras, hacer ciertos encantos y luego arrojarle otras piedras a la piedra más grande. Aunque no tenemos los detalles de ese tipo de magia, aquí encontramos dos cosas juntas. Uno, que eso era una adoración idolátrica, que consistía en echar piedras ante una piedra grande, y esa era su forma de culto, su forma de adoración a Merculiás. Y luego de ello, la persona recibía, a través del instructor de esa magia, el poder de curar personas. Principalmente recibía un poder específico para sanar enfermedades. Era una energía provocada por una hechicería, por el lado malo obviamente, y Yeshua se había interesado en el resultado, en recibir una energía proveniente del planeta Mercurio a través de sus manos para curar personas. Pero dicha magia también requería la adoración a Merculiás, consistiendo en arrojar piedras sobre una piedra grande. Y ya que Yeshua opinaba que todos los poderes de la magia, los poderes incluso del lado de la impureza, todo debe servir a Dios, y que el Creador prohibió solo utilizar ese poder para dañar, pero no lo prohibió para hacer bien, incluso que no provenga de una fuente de santidad espiritual, sino que proviene de la fuente impura. Él lo había deducido de su análisis, pero había dentro de él un orgullo que le hizo errar en su análisis y en su estudio, y un pecado lleva a otro. Y ya que él veía necesario que la única forma de conseguir ese poder era haciendo todo el procedimiento, y él no quería cometer idolatría porque no sentía ninguna intención de adorar ídolos, no tenía un deseo de cometer el pecado de idolatría, ya que para él era claro que estaba prohibido. Su deseo de obtener ese poder para curar personas fue más grande, y pensó en su corazón que él no cometía ninguna idolatría al hacer todos los procedimientos y todos los ritos de esa magia, que él en su corazón, él no adoraba ningún ídolo, ningún dios. Sin embargo, tenemos una ley en la Torá escrita y en la Torá oral, que la persona que hace una adoración a un dios, tal como ese ídolo lo pide, si el ídolo pide que lo adoren arrojándole piedras y la persona lo hace, está cometiendo idolatría, por más que en su corazón no desee adorarlo. Pero ya que hace exactamente lo que el ídolo le pidió hacer, entonces se considera idolatría. Yeshua no vio eso y terminó haciendo todo el rito y contaminó su alma metiéndose en todo ese asunto. Yeshua pensó que su rabino no le quería aceptar a él. Y también vio que su rabino no aceptaba su idea de utilizar la magia para ayudar o curar personas. Entonces Yeshua se entercó en su idea y fue y aprendió e hizo todos los ritos que él había visto, que había aprendido y que también había anotado en un pergamino oculto en su carne. Todo eso lo utilizó y comenzó a curar personas. Y ya que su maestro no estaba de acuerdo con él, se enojó y voluntariamente hizo lo mismo que Sadoc y Baitos, se apartó de sus rabinos, de sus maestros, y comenzó su camino solo, creyendo que él estaba en lo correcto, y comenzó a buscar nuevos discípulos, no los discípulos de la Torá que eran eruditos y sabios, sino personas que no conocían la Torá tal cual se aprende de los rabinos y los maestros. Y él les enseñaba la Torá como él la sabía, como él había aprendido siempre, pero también enseñó a sus discípulos la magia que también implicaba hacer el rito de culto a este Dios, tropezando entonces en el pecado de idolatría y también en el pecado de rebelión contra los maestros, que le informaban que la magia estaba prohibida tanto para beneficiar como para dañar. Comenzó a hacer discípulos, sus discípulos
eran judíos normales, hacían todo lo que la Torá escrita y oral decía. Sin embargo, hacían exactamente lo que su rabino Yeshua les enseñaba, también con respecto al tema de la magia. Y Yeshua terminó enseñando esta magia a sus discípulos y enseñando que no había problema de hacer esto, que Dios gobierna sobre todo y que así se interpreta en la Torá cuando se prohíbe hacer magia, se interpreta que solo se prohíbe para dañar, pero si tú quieres curar personas, puedes hacerlo también. Así comenzó a crecer su fama entre el pueblo que no conocía la Torá, no eran estudiantes de Torá, hasta que llegó el tiempo en que el rey Yanai se enfermó y Yeshua fue y por medio de esta ciencia oculta lo curó. Este tipo de energía a través de la adoración a Merculias se transmitía de maestro a discípulo. Yeshua hizo todo el rito y él mismo con esa energía, que consideraba que no era ningún pecado, transmitía también a sus discípulos lo mismo y ellos podían también comenzar a curar. Dos cosas hizo entonces Yeshua aquí, hechicería e idolatría. Cuando uno hace idolatría, pero también incita a otros a hacer idolatría, eso tiene un nombre propio de pecado en la Torá. En hebreo se le llama mesit y también se le llama madiach. Ahora lo explicaremos. Mesit es cuando un hombre quiere convencer a otro de hacer idolatría, uno a uno. Y madiach es cuando convoca a las personas, al público, y a todos les enseña que pueden también hacer idolatría. Los quiere convencer de eso también. Yeshua no solo hizo él mismo las cosas, sino que enseñó a los demás a hacer lo mismo. Y en ese aspecto él se burló de la idea de los sabios. Él, en su debate con ellos, llegó a burlarse de ellos. Se burló porque él estaba seguro que su conocimiento era el correcto. Estaba entonces atrapado por su orgullo. Los sabios vieron la gravedad de esto. Se dieron cuenta que Yeshua estaba no solo pecando, haciendo hechicería a él y haciendo idolatría a él, sino que lo estaba promoviendo entre otras personas. Y la Torá es explícita en el capítulo 13 del libro de Devarim, Deuteronomio, dice que una persona que seduce a otros a hacer idolatría, esa persona tiene que recibir la pena de muerte por mano del tribunal. Los sabios se dieron cuenta que este hombre tenía un problema de orgullo y rebelión muy grande, pero también había un problema adicional. Y antes de terminar con la historia vamos a explicar este problema adicional desde un principio. Los sabios se enteraron que Yeshua era un hijo ilegítimo, no era un hijo de un matrimonio legítimo. A esto se le llama en hebreo mamzer, que se traduce como hijo ilegítimo, otros lo traducen como bastardo. Pero mamzer en hebreo es cualquier persona que nace de una unión que es prohibida. Por ejemplo, está prohibido el adulterio. Si los adúlteros traen al mundo a un bebé, ese bebé se le llama mamzer porque viene de la unión de dos personas que tenían prohibida la relación entre ellos. Si dos hermanos, los cuales están prohibidos, ellos intiman y tienen un hijo, ese hijo también se le llama mamzer. Todas las uniones prohibidas en la Torá, si de ellas viene un hijo, ese hijo se llama mamzer. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber que este niño tiene la categoría de mamzer, hijo ilegítimo? Solo nos sirve para que él no pueda casarse con una persona del pueblo de Israel que no es mamzer, porque la Torá prohíbe que un mamzer se case con una persona nacida de una unión legítima. La Torá lo prohíbe. Entonces, los sabios necesitaban conocer quiénes habían nacido de esas uniones para que, según la Torá, no se casen con personas que nacieron de una unión legítima. La Torá misma lo prohíbe, ya que es un mandamiento de la Torá. Ellos debían saber quién era mamzer y quién no era mamzer, y así podían cumplir la Torá. Si un mamzer se casaba con una mujer judía que no era mamzeret en femenino, la palabra mamzeret es el femenino de mamzer, entonces esa unión también estaba prohibida por la Torá y era un pecado, y los sabios tenían la responsabilidad de cuidar que la Torá se cumpla en el pueblo de Israel. Sin embargo, y es muy importante mencionar esto, muy importante,
los sabios no despreciaban a los que eran mamzer, es decir, no los discriminaban por su condición de hijos ilegítimos. ¿Por qué? Muy simple. Ellos no tenían la culpa de las acciones de sus padres. Ellos no tenían nada que ver con lo que decidieron hacer sus padres, unirse de forma ilegítima. Ellos no estaban allí para evitarlo. Ellos nacieron producto de esa unión. Por eso los sabios dicen lo siguiente en la tradición oral: todo mamzer que estudia la Torá con seriedad es más importante que un sumo sacerdote que no estudia la Torá y que es ignorante de la Torá. A los sabios no les importaba si una persona era mamzer o no. Lo que les importaba eran sus hechos presentes. Si un mamzer andaba correctamente, estudiaba la Torá y se comportaba bien y llegaba a ser incluso un sabio, entonces él era considerado de más importancia que el propio sumo sacerdote que no quería estudiar la Torá. Entonces los sabios, al enterarse que Yeshua era mamzer, en realidad no tuvieron un problema por eso y su rabino le enseñó Torá sin ningún problema. Sin embargo, existe algo adicional que hay que saber. En realidad los sabios nos enseñan que lamentablemente los hechos de los padres sí repercuten en el hijo que van a ser. Si los padres, los dos padres, no son buenas personas, entonces el hijo que nace afectado con el defecto que el padre ya tenía o la madre ya tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño nace con cierto peso que son las malas cualidades que los padres impregnan en ese niño. Eso también es posible. Por eso los sabios aconsejan mucho que los padres en el momento de su unión estén en un estado correcto de santidad, que logren perfeccionar su carácter y sus cualidades, incluso sus pensamientos y su forma de vivir van a producir lo mismo a la hora de tener un hijo. Y cuando hay una unión prohibida por la Torá, obviamente el hijo que nace recibe una carga negativa de la unión prohibida de sus padres, recibe un peso, un daño que sus padres le hacen al niño. Sin embargo, también nuestros sabios nos explican, los sabios de la Torá, que toda persona en este mundo tiene libre albedrío y nadie puede intervenir en ese libre albedrío de la persona. Todos podemos escoger seguir el camino bueno. Hay personas que tienden a una mala cualidad, hay otros que tienden a otras malas cualidades. Cada uno tiene su propio defecto, pero todos tenemos lo mismo, libre albedrío, y si escogemos seguir el camino bueno, vamos a superar todo con la ayuda del Creador exclusivamente. Los sabios vieron que Yeshua también fue afectado por su condición de mamzer y que eso también le influyó en una parte para que él se sintiera atraído por cosas prohibidas y él no fue suficientemente responsable de cuidar su alma y se dejó llevar por el orgullo y un pecado lleva a otro pecado y finalmente terminó haciendo algo contra la Torá totalmente. Terminó cometiendo hechicería, idolatría, y también fue un hombre que incitó a otros a pecar. Y según la Torá, él era culpable de la muerte por mano del tribunal de 71 jueces que había en Jerusalén, conocido como el Sanedrín. El Sanedrín se encargaba de juzgar casos de pena capital, y habían otros tribunales en todo el pueblo de Israel, pero los casos más graves de pena de muerte eran llevados al tribunal de Jerusalén, de 71 jueces. Los sabios dejaron registrado también qué pasó en realidad al inicio de todo y por qué Yeshua era mamzer. La historia es la siguiente. Había un hombre llamado Papus ben Yehuda que vivía en la época del segundo templo. Su esposa se llamaba Miriam, tal cual es el nombre hebreo de María, y ella trabajaba como peluquera, como una mujer que arreglaba el cabello de las mujeres. Esa era su profesión. Y también a las personas las conocían por el oficio que realizaban. Le solían llamar Miriam, la que arreglaba el cabello de las mujeres. En hebreo se le llamaba Magdelá, Miriam Magdelá. Magdelá viene de la palabra gadol, que es grande,
y también de la palabra hacer crecer, como diciendo que ella hacía crecer o arreglaba el pelo de las mujeres. Era una manera de decir peluquera. El esposo, Papus ben Yehuda, era muy estricto con su esposa con respecto al recato, y para evitar que su esposa llegue a pecar, es decir, él temía por sí mismo, como diríamos hoy para que se entienda, era muy celoso, solamente que en la época antigua sí existían reglas de recato en hombre y mujer. Como dijimos, el hombre no podía mirar a las mujeres y la mujer no podía tener una actitud coqueta o liviana o frívola con los hombres. Tenía que haber un comportamiento serio, formal y correcto. Y esas leyes ya existían en el pueblo de Israel. Pero Papus ben Yehuda fue más allá de lo que pedía la ley, más allá. Él mismo, por su propia cuenta, quiso ser más estricto, temiendo que vaya a pasar una tragedia en su matrimonio. Y él, desde que se casó con Miriam, tenía la costumbre de encerrarla. Ella ejercía su profesión con la vigilancia de su esposo, y luego la encerraba. Papus ben Yehuda salía y no le dejaba siquiera ir al mercado a comprar algo, no le dejaba tener ningún contacto con algún varón. Y nosotros hemos estudiado que según la ley judía está permitido tener una comunicación necesaria con el sexo opuesto. Por ejemplo, según la ley judía solamente, toda comunicación innecesaria entre hombre y mujer están prohibidas. Por ejemplo, pláticas innecesarias que no llevan a nada solo por platicar. Sin embargo, la comunicación necesaria está permitida. Por ejemplo, cuando un hombre va a comprar y la mujer es la que atiende, o la mujer va a comprar al mercado y un hombre es el que atiende, ahí está permitido. Eso se llama comunicación necesaria. Así es la ley de la Torá para el pueblo de Israel. Pero Papus ben Yehuda no quería que ella siquiera estuviera 4 pasos de distancia de algún varón. Era demasiado estricto en esa ley y allí él se equivocó. Los sabios mismos lo criticaron por esa acción que no estaba basada en la Torá, sino que estaba basado en su propio entendimiento. En esa época siempre venían a Jerusalén grandes dignatarios griegos y romanos. ¿Qué pasaba? En esa época el Imperio Romano comenzaba a surgir. Debemos recordar que el Imperio Romano en esa época tenía buenas relaciones con los judíos y los romanos poco a poco iban surgiendo hasta que finalmente desplazaron a los griegos. Había un romano que llegó a Israel y se impresionó mucho de la Torá del pueblo de Israel y era uno de los hombres principales de Roma. Era un hombre importante. Le conocían como Pandera. Era conocido como un noble romano, conocido como uno judío, claro está, muy interesado en los estudios de la Torá. Él llegó a convertirse en judío. Él puso sus ojos en Miriam y aparentemente él se dio cuenta de toda la situación que vivía Miriam con su esposo, cómo él la encerraba, y se sintió atraído por ella. Cuando llegó el día del perdón, llamado en hebreo Yom Kippur, Papus ben Yehuda se fue en la noche de Yom Kippur a la sinagoga a rezar, como lo hacen todos los judíos, y esta vez se olvidó de dejar la puerta cerrada, y su esposa se escapó, y vino este hombre, Pandera, ya convertido en judío, y se escapó con ella, y ahí tuvieron un hijo de esa relación prohibida. Los sabios criticaron luego a Papus ben Yehuda, que por ser extremadamente estricto, terminó por provocar todo lo contrario a lo que él esperaba. Pero finalmente el pecado fue cometido y nació Yeshua. Esta historia era conocida por los rabinos de esa época y sabían que Yeshua provenía de esa unión. Y nunca le impidieron a Yeshua vivir como judío, estudiar como judío, nunca le impidieron el enseñarle. Vivió entre ellos sin ningún tipo de discriminación, como un hijo de Israel, sin ningún problema. Pero lamentablemente, al ver todos los hechos posteriores, se dieron cuenta que Yeshua había recibido esa influencia, lamentablemente, de esa unión prohibida. En ese entonces, el Gran Sanedrín ejercía su función de tribunal y tenía todo el permiso de ejercerlo, porque el rey era un rey judío, el rey Anai, y todos los casos monetarios
o de penas capitales habían sido delegados al Gran Sanedrín. El rey como judío estaba obligado a obedecer la Torá, que manda que el gran tribunal juzgue los casos que se presentan en el pueblo de Israel. Como hemos visto, Yeshua tenía la categoría de Mesit y también de Madiach. Ahora es necesario explicar cómo era el proceso para un Mesit y un Madiach. En realidad, como ya dijimos que el tema se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, sin embargo, según la tradición oral es la siguiente. Una persona que no solamente hace idolatría, sino que quiere convencer a otros de hacerla, se le juzga con mayor severidad. Su pecado es como más grave, y la ley para él es que no puede defenderse él mismo, no puede contratar un defensor tampoco, y tampoco pedimos a ningún testigo que venga a hablar a favor de él. Eso hace el tribunal, pero a simple vista parece injusto. Sin embargo, no es así. Solamente con un Mesit y un Madiach, es decir, un incitador a la idolatría o alguien que convoca a la idolatría, como ya explicamos, solamente a ellos se les hace lo siguiente. Va una persona donde el Mesit y lleva a dos testigos que se ocultan. Esta persona le habla al Mesit para sacarle la información sobre lo que él está proponiendo, es decir, adorar otros ídolos. Y cuando el Mesit lo quiera convencer de hacer idolatría, este hombre le tiene que decir al Mesit, pero ¿cómo vamos a hacer idolatría? ¿Cómo vamos a abandonar al Dios de Israel para ir a adorar otros dioses? La ley dice que si en ese momento el Mesit se arrepiente y le dice tienes razón, entonces no pasa nada. Los testigos ocultos están escuchando toda la conversación. Así se debe proceder. Pero si después que esta persona le dijo al Mesit, ¿cómo vamos a abandonar a nuestro Dios? Este Mesit le dijo, no, es nuestra obligación servir a este ídolo, si hay que hacerlo, e insiste con el tema. De ahí entendemos que esta persona ya está totalmente sumergida en su idea de hacer esa idolatría, y entonces la ley dice que los dos testigos ocultos se levantan, lo atrapan, lo capturan y lo llevan al tribunal. Así es la ley con respecto a un Mesit. Esto mismo hicieron con Yeshua. Hay que saber que Yeshua venía de la ciudad llamada Netzer, que se encontraba en Galilea, que hoy en día se le conoce como Nazaret. Algunos dicen que no era la misma ciudad Nazaret que Netzer, pero no es importante ese dato hoy. Lo que es importante como dato histórico es que sí había una ciudad en Galilea del cual él provenía, y se le conocía por eso como Yeshua HaNotzri. ¿Qué significa HaNotzri? Ha es el artículo en hebreo que significa él, y la palabra Notzri significa proveniente de Netzer. Esa era la forma de llamar a las personas, generalmente las llamaban por el lugar del cual provenían. Si un hombre era de Jerusalén, que en hebreo se dice Yerushalayim, a ese hombre se le podía llamar Yerushalmi, terminando en i. Si ese hombre venía de Samaria, que en hebreo es Shomron, se le podía llamar Shomroni, siempre terminando en i. Así era la forma de llamar a las personas, también según el lugar del cual provenía. Pero aunque Yeshua provenía de Netzer y era llamado Yeshua HaNotzri, la mayoría de sus acciones, sus curaciones, todo lo que hizo, lo hizo en la ciudad de Lut. Fue allí que el Gran Sanedrín envió testigos ocultos, una persona adicional, habló con él, hizo todo el procedimiento, y Yeshua insistió en el asunto de hacer esta idolatría a Mercurio, según su idea de hacer todo el procedimiento solamente para obtener el poder de curar personas. Y los testigos se levantaron, lo atraparon, a él y a 5 discípulos con él, y lo llevaron ante el tribunal. Fue entonces que lo aprendieron a él y a 5 discípulos con él, y los llevaron a todos ante el Sanedrín de Jerusalén. Como un pequeño paréntesis, el Creador da sus mandamientos en la Torá, y sus mandamientos se deben obedecer, pero no según nuestro criterio,
ya que muchos podrían alegar, pero la intención de Yeshua era ayudar al prójimo, curar personas. ¿Qué mejor que eso? Aún así, el Creador prohíbe la magia y la hechicería y sobre todo prohíbe que se haga un culto idólatra para llegar a obtener ese poder para ayudar a personas. Es decir, no a través de un pecado podemos hacer un bien, como aquel persona que quiere estudiar la Torá pero no tiene libro. Entonces va a una biblioteca y él dice, voy a robar un libro para poder estudiar la Torá y acercarme al Creador. No por medio de un pecado se logra hacer algo bueno. No ese es el camino correcto. Sin embargo, Yeshua tenía contacto cercano con el rey Yanai. Él se enfermó y Yeshua fue y lo curó. Y ya tenía una cercanía con el reino de esa época. Entonces, cuando el rey Yanai se enteró que fue capturado Yeshua, quiso intervenir utilizando su autoridad e influenciando para que de alguna manera Yeshua fuera liberado. Ya que el Sanedrín le presentó al rey el caso completo, el rey Yanai no tenía mucho que hacer porque él mismo se veía obligado a obedecer las leyes del Gran Sanedrín. Sin embargo, el rey Yanai presionó para que no se cumplan ciertas cosas que se deben cumplir con respecto a un mesit. Por ejemplo, como dijimos, un mesit no tiene derecho a defensa, no tiene derecho a testigos que hablen a favor de él. Con él la ley es más estricta, a él se le tiene que sentenciar a muerte. Esa es la ley con respecto a un mesit o un madiach. Se es muy estricto con él porque el daño que él hace también es muy grande, arrastrando a los demás a la idolatría. A pesar que Yeshua desde un inicio no quería hacer idolatría, pero paso a paso fue pecando, llegó hasta este punto y ya no quería volver o arrepentirse de las cosas que él estaba haciendo. Pero el rey Yanai influenció. Por eso el Sanedrín tuvo que hacer una proclamación cuando capturaron a Yeshua. Proclamaron a todo el mundo que Yeshua Nostri había sido capturado y que todo aquel que desee venir y dar testimonio a favor de él, que venga. Que el Sanedrín lo iba a esperar. Eso tuvieron que hacerlo a fuerza. Igualmente se vieron forzados a escuchar la defensa de él y la defensa de sus 5 discípulos con él. La proclama que ellos dieron fue así: Yeshua el Notzri sale a ser sentenciado a muerte porque hizo magia y porque incitó y convocó al pueblo de Israel a la idolatría. Por tanto, todo aquel que sabe de algo para defenderlo, que venga y testifique. Y durante 40 días estuvieron esperando quien venga y atestigüe por él, pero no vino nadie. No se nos cuenta por qué nadie vino a atestiguar a favor de Yeshua, pero sí se nos cuenta que pasaron 40 días. Y como nadie vino, Yeshua fue sentenciado en la víspera de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. En la víspera. También se nos cuenta lo siguiente: 5 discípulos tenía Yeshua y a ellos también los capturaron. Y estos son sus nombres: el primero Matai, el segundo Nakai, el tercero Netzer, el cuarto Buni y el quinto Todá. Ya que Yeshua estaba cercano al gobierno, tenía influencias, por presión del rey Yanai, los sabios tuvieron que escuchar la defensa de cada uno. Pero ellos no eran eruditos de la Torá, eran personas que solo querían salvarse y utilizaban pretextos que iban más allá de la lógica, y aquí se nos cuenta lo que ellos dijeron. Matai, el primero, dijo: ustedes no pueden matarme a mí, Matai, dijo él. ¿Por qué? Porque hay un versículo en donde está mi nombre. Está en el libro de Salmos 42. Ahí dice Matai. Matai significa ¿cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré en la presencia de Dios? Y ya que ahí dice Matai, mi nombre, y dice que yo vendré y me presentaré en la presencia de Dios, entonces mi nombre está en las Escrituras y es una señal para que ustedes no me ejecuten a mí. Estos 5 discípulos fueron convocados por lo mismo que su maestro, hacían exactamente lo mismo. Los sabios, al ver que ellos estaban utilizando un pretexto para salvarse, utilizando un versículo de la Torá, así, sin ninguna lógica,
Ellos le respondieron con otro versículo. Ellos dijeron, sí debemos matar a Matai, porque hay otro versículo, Salmos 41, dice así, Matai, ¿cuándo morirá y se perderá su nombre? Ahí está escrito, que Matai morirá. Por tanto, no tuvo más que alegar para salvarse. Cuando trajeron a Nakai, el segundo, también hizo el mismo procedimiento. Ustedes no pueden matarme a mí, Nakai, porque hay un versículo que dice, Anaki, o sea, Nakai, a un hombre Naki, que tiene las mismas letras de Nakai, que significa un hombre inocente, dice el versículo de Éxodo 23, al inocente y al justo no matarás. Y ahí dice Naki, como mi nombre Nakai, como decir a Nakai y al justo no matarás. No me pueden matar. Pero ellos dijeron, ya que tú traes un versículo, te traeremos otro. Sí debemos matar a Nakai, porque está escrito en el Salmo 10, en lugares ocultos matará al inocente, donde está escrito Naki. En lugares ocultos matará a Naki, o sea, a Nakai. Por tanto, ya que está dicho que se lo va a matar, entonces sí debemos ejecutarte. Trajeron a Netzer, y Netzer dijo lo mismo. Está escrito en el libro de Isaías 11, que un Netzer, o sea, una rama de sus raíces florecerá, hablando del rey Mashiach. Por tanto, no me pueden matar. Yo soy como ese Netzer, o sea, como esa rama que va a fructificar. Los del tribunal le dijeron, sí debemos matar a Netzer porque hay otro versículo en Isaías 14 que dice, y tú serás arrojado de tu sepulcro como un Netzer abominable, como una rama abominable. Así que también vamos a ejecutarte. Trajeron a Buni, y Buni dijo, no pueden matar a Buni, porque está escrito en Éxodo 4, Bení, mi hijo primogénito es Israel, que tiene las mismas letras de Buni. Los sabios del tribunal le contestaron de igual forma con los versículos y le dijeron, sí debemos matar a Buni porque hay un versículo que dice en Éxodo 4 también, he aquí, yo mato a tu hijo, tu primogénito. Tu hijo viene de la palabra Buni también. Trajeron a Todá, que es el quinto discípulo, con la misma propuesta. No puede matar a Todá porque hay un versículo en Salmo 100 que dice Salmo de Todá, de agradecimiento. Todá significa agradecimiento. Le dijeron a él, sí debemos matar a Todá porque está escrito en Salmo 50, el que sacrifica a Todá, es decir, el que sacrifica una acción de gracias, me honrará. Por tanto, debemos matar a Todá. Todo este juego de palabras solo era para responder a la defensa de ellos, y esa defensa no tenía que existir según la ley, pero la presión del rey Anai hacía que ellos no tuvieran otra opción, porque su vida misma corría peligro si el rey decidía perseguir a los sabios del tribunal también. En esa víspera de Pesaj, Yeshua fue sentenciado a la pena de muerte. ¿Cuál fue la pena de muerte del tribunal? Hay que saber que hay 4 tipos de penas de muerte del tribunal. El primero es el apedreamiento, el segundo es la quema, el tercero es el ahorcamiento y el cuarto es la muerte por la espada. ¿Cómo eran las 4 penas de muerte? El apedreamiento no era como nosotros pensamos, que se apedreaba tirándole piedras hasta morir, sino que era el sentenciado a muerte amarrado de pies y manos y lanzado desde un piso muy alto cuya altura le provocaría la muerte, y una vez que era arrojado, atado, la caída, el impacto con el suelo, lo mataba, y eso era el apedreamiento que en la Torá encontramos muchas veces cuando dice tal pecador será apedreado. Así era la forma de apedrear. ¿Cómo sabemos esto? Por tradición oral. La Torá escrita nos dice apedreen a tal pecador, y nosotros sin explicación oral pensamos y nos imaginamos cómo debiera ser. Pero la Torá oral nos explica que realmente ese apedreamiento consistía en lanzar al reo de muerte desde una altura alta y que la caída lo mataba. Segundo, la quema. Nosotros pensamos que era prender en fuego a una persona como en la Inquisición, y en la Torá encontramos que está escrito que tal persona por algún pecado será quemada. Dice la tradición oral que no era quemarlo
como en la Inquisición, sino que vertían en la garganta del condenado a muerte plomo derretido, y ese plomo quemaba su garganta y las vías y los conductos que hay en su garganta que le provocan la vida eran quemadas, y en ese momento el reo moría. El ahorcamiento es tal cual lo conocemos, que la persona era matada en su cuello, era ahorcada, y con la espada era que se le daba la muerte a través de la espada misma, una muerte rápida. Para el tipo de pecado que cometió Yeshua, que era convencer a la idolatría a otros, tanto hacer idolatría como convencer a otros, su castigo era el apedreamiento. A Yeshua lo apedrearon según la ley que explicamos, lanzándolo desde un piso alto, y dice la tradición oral que a todos los sentenciados a esa muerte y a todas las muertes, las 4 penas capitales, se les decía lo mismo: haz confesión, arrepiéntete de tus pecados, y que tu muerte expíe por tu pecado. Y él tenía que confesar y luego decir que esta muerte expíe por mi pecado. Ahora bien, a algunos sentenciados a muerte, según la ley de la Torá, debían ser colgados después de su muerte. Está escrito eso en el libro del Deuteronomio. No todos los sentenciados recibían eso, solo los pecados más graves. En este caso, el pecado de Yeshua de provocar que otros pequen era que sea colgado. Por tanto, él también fue colgado después de ser apedreado, colgado sobre un madero, no como la cruz que nosotros conocemos, sino simplemente colgar su cadáver hasta el atardecer. En Jerusalén había tumbas para los hombres sentenciados a muerte por mano del Sanedrín, y había diferentes sepulcros para los sentenciados a muerte por apedreamiento, y por la quema era uno aparte, y por el ahorcamiento y la espada era aparte. Pero ya que Yeshua tenía esa influencia del rey, por orden del rey Yanai, no fue enterrado con los que eran apedreados. Fue llevado a Galilea del Norte su cuerpo y enterrado allí. El lugar donde fue enterrado no se conoce explícitamente hoy en día, pero se sabe por tradición que está cerca de un camino que conduce a Cefat, en Galilea del Norte. Debemos mencionar una cosa más antes de terminar esta historia. Antes que Yeshua fuera sentenciado a muerte por el tribunal, su maestro, Rabí Yoshua ben Perajia, fue hasta donde estaba él y le dijo: arrepiéntete. Y él le dijo: no me puedo arrepentir porque tú mismo me enseñaste que un hombre que peca y hace pecar a otros ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Ya no se le da la oportunidad del cielo que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso? En realidad lo que pasó fue que Yeshua tomó eso como un pretexto, porque lo que él sentía que tenía el poder de curar personas, eso ya lo había atrapado a él, y por tanto solamente quiso darle una respuesta para rechazar a su maestro, pero en verdad no es así. Toda persona que peca y hace pecar a otros, en realidad tiene una mayor dificultad para arrepentirse. El camino se le hace más difícil. Por eso dicen los sabios que el cielo no le ayuda a arrepentirse, pero si él quiere se puede arrepentir. Sin embargo, Yeshua tomó esa enseñanza al revés, como un pretexto para decir: yo ya no tengo forma de arrepentirme. Pero en realidad, él mismo no quería arrepentirse, porque se sentía muy bien de tener el poder de curar personas, siguiendo sus propias ideas. Yeshua y los 5 discípulos fueron sentenciados a la misma muerte. Yeshua fue enterrado en Galilea del Norte, como ya dijimos, y sus discípulos continuaron con el grupo creando la nueva secta, la secta de los discípulos de Yeshu Anotzri, de Yeshu proveniente de Netzer. Es decir que después de la muerte de Yeshua se formó un nuevo grupo herético, el grupo de Yeshua. Entonces, en la época del Segundo Templo, ya habían 3 grupos de herejía que básicamente se apartaron de la enseñanza de la Torá oral
y ellos interpretaban las escrituras según su entendimiento propio sin la transmisión oral. Por eso se les llama herejes. Hay muchos tipos de herejes, según la Torá, pero uno es aquel que cree en la Torá escrita, pero no cree en la Torá oral recibida desde Moisés. Él también se considera un hereje según la enseñanza de la Torá. Definitivamente, escuchar esta historia para un público que mayormente siempre fue cristiano resulta muy difícil de asimilar. Una, porque no se ha escuchado esta historia antes, pero esta historia es muy antigua, solamente que no se publicaba porque la mayoría del tiempo la Iglesia Católica perseguía constantemente a los judíos, y hablar abiertamente de esto les representaba a los judíos una amenaza de muerte. Como sea el caso, para una persona que no ha escuchado nuestros audios desde un inicio, le puede parecer una historia muy fuerte y muy difícil de creer. Sin embargo, es nuestra obligación presentarlo. Es muy interesante que en el propio Nuevo Testamento se escribe una frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, podemos preguntarnos, si Yeshua hubiera sido un hombre justo, correcto, que hizo todo bien, ¿cómo es posible que a partir de la figura de él, de la persona de él, nazca una religión pagana que luego trajo mucha persecución a los judíos, la famosa Inquisición, etc.? Tiene que ser que su comienzo no fue bueno y que producto de un pecado surgieron otros pecados. De la misma forma, lo que pasó con Yeshua y luego con sus discípulos posteriormente, produjo el cristianismo que conocemos hoy, que hay idolatría en su doctrina y que la raíz de todo comenzó con la propia persona de Yeshua, que se equivocó y no controló sus errores hasta llegar al punto de crear una nueva secta en el pueblo de Israel, que luego se propagó más adelante. Vamos a terminar aquí. Solo resta decir que los discípulos de Jesús se propagaron luego, pero esa parte de la historia, desde los discípulos de Jesús hasta el concilio de Nicea de Constantino, lo trataremos en otro estudio con la ayuda del Todopoderoso. Terminando entonces con la historia, los sabios apodaron a Yeshua con el nombre de Yeshu. Yeshu es un acrónimo que significa Yimach, que significa sea borrado, Shemó, su nombre, Ve Zichro, y su memoria. Las tres letras que forman esta frase, sea borrado su nombre y su memoria, forman la palabra Yeshu. ¿Y por qué los sabios hicieron así? No vayamos a pensar que hay falta de misericordia en esto. Al contrario, los sabios están diciendo que todo lo que hizo Yeshua, todas sus acciones, sean borrados y su recuerdo también, para que el mundo pueda un día liberarse de toda la idolatría y el propio Yeshua también se pueda librar de sus propias malas acciones, ya que, como dicen muchos grandes rabinos, si Yeshua tuviera la oportunidad de regresar, diría a todo el mundo: por favor, no crean en todo ese cristianismo y vuélvanse al único Dios. Por tanto, generalmente en la historia de Yeshua encontramos que no se lo llama Yeshua, se lo llama Yeshu, Yeshu Anotzri, que se apartó de la Torá oral y se formó a través de él un nuevo grupo, una nueva secta herética. Lo que podemos aprender hasta ahora de la historia de Yeshu Anotzri, algo que podemos aprender para nosotros, para nuestra vida, es que hay que aprender a tener humildad, hay que escapar de todo aquello que sea negativo, porque un pecado trae otro pecado, y si ya se falló, ya se cometió el error, no hay que desalentarse, no hay que entercarse en la falla. Siempre hay oportunidad para arrepentirse y para volver al Creador. Hasta aquí llegamos hoy con la historia de Yeshua Nosri. Continuaremos estudiando con la ayuda del cielo lo que continúa de esta historia, las demás profecías del Nuevo Testamento, dónde está el error en ellas, y esperamos que todos estos estudios nos lleven a una sola cosa: a adorar al único Dios, el Dios de Israel, Hashem, el verdadero Creador y único Dios. Muchas bendiciones a todos.